Qué bien huele. Todas las cremas que usamos huelen muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que para mí lo del olor es fundamental, ¿eh? ¿Y para quién no? Pues me da a mí la sensación que doña Adela se ha quedado tan contenta con el ágape que sí que va a llamar a su hija. Su hija se llama Sofía, ¿no? Muy maja. Sí, sí, la pobre está delicadísima de salud. ¿Ah, sí? Sí, tiene el corazón muy débil de nacimiento. No me pregunte qué tiene, porque me lo han explicado muchas veces, pero como utilizan esos palabras yo no me entero de nada. Es una pena. Doña Adela hasta que no levanta cabeza con el tema. No le extraña, hija, pobrecilla. De todos modos, yo me refería a su hija, María, A mi hija María. ¿Y por qué la va a llamar doña Adela? para venir a trabajar aquí. Mire, aproveche y cuando aprenda que sea ella la que le dé los masajes. Que mi hija María ha venido aquí a pedir trabajo. Sí, me lo ha contado doña Adela. Y yo creo que después del éxito de la inauguración y lo bien que le ha caído a usted, la llama seguro. Disculpe, ¿la has visto a mi mujer? ¿La has visto a mi mujer? Disculpe, ¿la has visto a mi mujer? Sí, no, que soy yo. Manuela, ¿pero qué te has hecho en la cara? Alma de cántaro, ¿pero qué es eso? Quítatelo. Marce, tenemos que hablar, vámonos. Pero si todavía no he terminado. Ya, Loli, lo que pasa es que tengo que hablar con mi marido. Sí, pero Manuela, pero quítate eso, por favor. Que acaba no, con que eso. te digo que nos tenemos que ir. Pero doña Manolita, déjeme que le retire la mascarilla, por lo menos que de aquí al bar se le van a comer No las te moscas. preocupes, Loli, de verdad. Y tienes muy buena mano, ¿eh? Anda, hija, pásame el bolso. Otro día ya, si eso, vengo y ya me sigues con el masaje, con lo que sea. Me llevo la toalla, ya te la devolveré. Sí, Vámonos, te voy vámonos, tapando. vámonos.